Ustedes saben que Infobae fue censurado en Venezuela a partir de la difusión de una información que tenía que ver con un crimen de un diputado de ese país. A pesar de esta censura y gracias a los avances tecnológicos, Infobae puede emitirse en ese territorio venezolano. Estamos en línea con Jonathan Bilancieri, que es el director de NTN 24, un sitio muy importante de noticias de la región, que se ha solidarizado con Infobae. Jonathan, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias por la invitación. Lamentablemente, ustedes tienen una larga experiencia en haber sufrido este tipo de censuras, ¿verdad? Sí, como medio de comunicación esto no debería formar parte de nuestra área de experticia, pero gracias a las acciones unilaterales e ilegales del gobierno venezolano nos ha tocado desarrollar esta constante estrategia para desbloquear y eliminar la censura sobre nuestras plataformas. De lo que ustedes pueden saber hasta ahora, ¿Infobae es accesible para los venezolanos? Lo que conocemos hasta ahora es que un gran número de usuarios pueden acceder a Infobae a través del dominio alternativo que publicaron, pero los usuarios de la operadora de telecomunicaciones estatal CanTV presentan problemas. Asumo que como CanTV responde directamente al Estado, tiene mayor facilidad para manipular sus servidores y poder ejercer bloqueos directamente. Con el resto de compañías les toca enviar notificaciones judiciales y se toma un tiempo. Es lamentablemente un hecho que se ha reproducido a lo largo de la presidencia, primero de Chávez y ahora de Maduro, el sacar de la consideración pública un sitio que se considera que tiene algún tipo de información riesgosa, todo entre comillas, para el gobierno bolivariano, ¿verdad? Sí, yo creo que para poner todo en contexto hay que entender que el gobierno de Chávez y ahora el gobierno de Maduro invierte una importante cantidad de tiempo y dinero en crear una realidad paralela, en utilizar el aparato comunicacional del Estado, que hoy en día es inmenso, uno de los más grandes de Latinoamérica, para transmitir estas noticias fabricadas, esta realidad paralela que evade lo que sucede realmente en el país. Por lo tanto, cualquier medio de comunicación independiente que reporte lo que sí está sucediendo en las calles de Venezuela, la profunda crisis que se está generando a nivel económico, se transforma en un enemigo del Estado y utilizan todos los elementos del Estado venezolano para evitar que esa información sea divulgada en Venezuela. Lamentablemente, también la publicación tal cual ha sufrido una serie de aprietes o de extorsiones para que pudiera dejar de publicar, ¿verdad? Sí, cuando te enfrentas a un Estado que concentra todos los poderes en el Ejecutivo y te enfrentas a este tipo de situaciones, utilizar el aparato judicial del Estado en contra de, por ejemplo, un medio de comunicación o sus directivos es algo completamente normal. Ya ha sucedido en el pasado, recordemos que Globovisión, sus propietarios se vieron forzados a venderla por el acoso judicial en su contra. Lo mismo está sucediendo con los directivos de Tal Cual. Y adicionalmente hay un sabotaje comercial al amenazar a los anunciantes que pautan y que compran publicidad en ese diario, en ese periódico, para evitar que lo compren, por lo tanto asfixiarlo a nivel financiero. Entonces es un cerco jurídico y es un cerco económico que están con el que pretenden asfixiar al medio y que pase a engrosar la lista de medios que salen de circulación por la presión del gobierno. ¿Existe algún criterio, si es que se puede hablar de criterio, porque es un contrasentido la pregunta que voy a hacer, pero digo, ¿existe algún criterio, un patrón para censurar a Tal Cual, a NTN 24 o a Infobae? Bueno, el punto en común de la mayoría de los medios independientes en Venezuela es simplemente reportar lo que sucede en el país sin el velo y sin el adorno político del régimen de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez. El simple hecho de denunciar lo que sucede representa, como te dije antes, una amenaza directa para el programa político y estratégico de la Revolución Bolivariana y por lo tanto se considera un enemigo casi que militar y por eso ejercen este tipo de acciones en contra de los medios de comunicación y las seguirán ejerciendo. No hay ningún indicativo de que esta política va a cambiar. Se siguen emitiendo cadenas de televisión y de radio a nivel nacional donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, delante de todo el país miente descaradamente y publica una cantidad de realidades paralelas. Por lo tanto, nosotros seguiremos representando eso, una amenaza a ese guión fabricado para tratar de engañar a los venezolanos. Contanos un poco, Jonathan, si vos tuvieras que calificar el nivel de libertad de expresión que hay hoy en Venezuela, ¿cómo lo calificarías? Yo le daría al gobierno venezolano una calificación más baja porque en Venezuela existe todos los factores de peligro para el libre ejercicio del periodismo. En primer lugar, no hay seguridad personal para los periodistas que están en las calles cubriendo las noticias, constantemente son agredidos y en algunos casos son perseguidos judicialmente.
A nivel económico o comercial, los medios de comunicación no pueden operar con normalidad y se enfrentan a este tipo de chantajes en el que los anunciantes son perseguidos si pautan en medios de comunicación que reporten realidades adversas a los intereses del gobierno. Y por último, tenemos todo el aparato político, el aparato legislativo e incluso hasta militar en contra del libre ejercicio del periodismo, donde constantemente se le presentan estas trabas desde el punto de vista logístico a los medios de comunicación para que puedan ejercer su trabajo. Hay un punto adicional. En Venezuela los medios independientes no tienen acceso a la fuente oficial. Solo en las ruedas de prensa del gobierno, solo pueden acceder ciertos medios de la prensa extranjera y muy seleccionados a pinza, y la prensa, el inmenso aparato comunicacional del gobierno. Por lo tanto, con todo lo que te mencioné, es evidente que en Venezuela el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión están han sufrido bastante a lo largo de estos 15 años de gobierno de la Revolución Bolivariana. ¿Hay algún tipo de recurso judicial o algún modo en el que los medios puedan reclamar por la libertad de expresión? Desafortunadamente existe el marco, pero eso es solo a nivel de percepción. El Tribunal Supremo está en manos de afectos al oficialismo, literalmente inscritos en su partido de gobierno, que en el pasado ejercieron funciones bajo este mismo gobierno. Todo el aparato judicial está al servicio del Ejecutivo Nacional. La Asamblea Nacional, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, la dirige quien fue antes la presidenta del canal estatal. En general hay un secuestro de todas las instituciones, por lo tanto existe un marco jurídico al que se podría apelar. Sin embargo, quienes ejercen el control de ese marco jurídico responden única y exclusivamente a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Jonathan, ¿vos crees que se van a seguir reproduciendo? Os digo que tanto tu cadena como Tal Cual o como Infobae corren el riesgo de volver a sufrir este tipo de aprietes. Sí, no me cabe la menor duda. Debo recordarte que en el caso de NTN24 de hace ya unas 3-4 semanas, fue la tercera vez que el gobierno venezolano ejerció acciones de bloqueo y censura. Así que estamos completamente convencidos de que esto va a ser constante y a medida de que la situación en el país se complique aún más, el cerco a los medios de comunicación va a ser peor. Y también estas acciones de compras misteriosas de medios de comunicación y de grupos de medios para poder tener el control editorial, también creo que se van a seguir dando. Muchísimas gracias por haber estado en contacto con nosotros, Jonathan. Como siempre, un gusto. Hasta luego. Jonathan Bilancieri es el director de la cadena NTN24, que lamentablemente fue censurada varias veces, como lo fue Infobae.com, que ya está otra vez accesible por parte de los venezolanos a través de una plataforma alternativa. Así seguimos.